Ya está gran parte del grupo. Eso me da mucho gusto porque podemos empezar. Nos faltan solamente unos cuantos. Bien. Vamos a ver. Buenos días. Ok. Vamos a continuar con los elementos del glosario. Se los voy a compartir. El glosario que estábamos trabajando la última vez. Este era nuestro glosario. Habíamos hablado en las sesiones pasadas de discurso, de texto de cultura. Nos falta enunciado y enunciación, pero habíamos hablado también de contexto, de cotexto, y la sesión pasada estuvimos deslindando significado, sentido y significación. Incluso aquí nosotros también ya platicamos qué es el significante, que es la representación del significado, sea por palabras, sea por sonidos, sea por imágenes, sea por construcción o por lo que quiera el sonido representar. Luego, también quedamos en que vamos a conversar de circuito de la comunicación, de idiolecto y de sociolecto, y el día jueves vamos a terminar con estos dos conceptos. Una vez que terminemos estos conceptos del marco conceptual, ya vamos a tener todo el sustento teórico básico de la clase para poder dialogar y comprendernos en el mismo nivel. Entonces voy a proceder a presentarles a ustedes los conceptos que aquí aparecen: sociolecto, idiolecto y circuito de la comunicación, ¿verdad? Voy a empezar, yo creo, por circuito de la comunicación, que es lo más general. Déjenme, cierro Sí, y les voy a compartir, en lugar de la diapositiva, les voy a compartir el escritorio para que si cambio de pantalla, ustedes con toda tranquilidad lo vean. Bien, no es. Este es el último que abrí, entonces lo cierro. Y vamos a ver aquí. Tenemos circuito de la comunicación. Este circuito de la comunicación, que es de lo que vamos a hablar en este momento, tiene esta ruta, ¿verdad? Si ustedes piensan en cualquier evento de comunicación, ¿qué quieren? Una película, un póster, un poema, una canción, un video, un edificio, un decreto, un manifiesto, una conversación en la cafetería, en la casa, por teléfono. Esto más o menos representa. Vamos a ver. Por ejemplo, primero está la condición de que estén en el mismo nivel lingüístico, es decir, que hablen el mismo idioma y que tengan la intención de comunicarse, porque si uno de los dos elementos no tiene intención de comunicarse, el circuito no va a tener éxito. Entonces, empezamos, por ejemplo, con un emisor, ¿sí? Al lado derecho abajo, un emisor que elabora un mensaje y lo envía por un canal o medio. Ese canal o medio llegará, ese mensaje está destinado a cierto receptor. Desde que el emisor piensa en un mensaje, está pensando en el receptor, pero tiene que discriminar en qué canal o por qué medio se lo va a enviar. Ahorita vamos a dar ejemplos. Y el receptor, al responderle a esta persona, se vuelve emisor, crea un mensaje, lo envía por un canal o medio para ese receptor, que si le responde se vuelve emisor. Y si se fijan, es un ciclo continuo e interminable, porque este receptor, cuando quiere contestarle a alguien, no tiene que ser a ese mismo alguien, puede ser otro. Ahora vamos a trasladar este circuito al ámbito de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver a quién se le ocurre un ejemplo, aquí está, de un mensaje o de un discurso para poder analizar este circuito. Le voy a pedir, por favor, a Andrea Adlai, a ver si está por aquí, que nos dé un ejemplo de un mensaje, el que ella quiera. ¿Sí se encuentra? Déjenme ver. Ah, bueno, me tengo que salir para ver si llego.
Si no está Andrea Adlai. Andrea Adlai. Déjenme aquí. Estoy al mismo tiempo sondeando la asistencia. Bien, Claudia Lorena. ¿Está Claudia Lorena que nos pueda dar un ejemplo de cualquier mensaje? Sí. Gracias. Aquí estoy. Pues un mensaje, el que le enviamos a usted de buenos días o presente en la clase para saber nuestra asistencia. Muy bien. Este mensaje que pusieron aquí en el chat, que me enviaron a mí. Ok, ustedes son el emisor que elabora un mensaje. A ver, Lorena, ¿por qué medio me lo mandaste? Yo soy el receptor, ¿verdad? Pero ¿por qué medio me lo mandaste, Lorena? ¿Por Bueno, ¿por qué canal? Visual, oral, táctil, ¿por qué canal? Pues Aida, podría ser visual porque estamos viendo que escribimos ahí buenos días. Lo escribimos y lo podemos ver. ¿De qué otra manera puede ser, Aida? Gracias, Lorena. Es visual, como dice Lorena, pero ¿de qué materialidad es? ¿Cuál es el medio? Pues no sé si sea como la red social o sí. Muy bien, también puede ser un canal. Pero fíjense bien, se les está olvidando la materialidad del mensaje, si es visual, si es por red. Yo creo que esta no es una red social, pero sí es una red de comunicación virtual, ¿verdad? A ver, María Merari, ¿de qué está hecho ese mensaje que ustedes me pusieron en el chat? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Merari no contestó. Carlos Aldair. ¿Alguien en el grupo se le ocurre? Pues como el mensaje no tiene un cuerpo o digamos una forma física, podríamos decir que es un mensaje del tipo virtual al ser en línea. Pero si tiene una forma física, Sabdiel, porque ¿cómo lo podemos mirar? Maestra, porque se puede ver. mediante, ¿Cuál? sí, o sea, mediante palabras, igual es muy simple, Claro, pero yo creo que esa es la... Gracias. Textual. Gracias, Emerson. Está No, escrito. Gracias, Emerson. Está escrito. Es un mensaje escrito. Y lo podemos ver, aunque no estuviéramos en red, cuando nosotros escribimos, vemos los mensajes, por eso es visual. Luego ya viene el canal, la plataforma en que estamos trabajando, que es virtual, bla, 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 pero el medio es escrito. Y ahorita Emerson me contesta, y Lorena, y Aida, y Sabdiel me contestan por un medio oral, ¿sí? Fíjense bien, cuando yo escribo es medio escrito, cuando hablo es medio oral, y cuando yo escribo, aparte de ser medio escrito, es un canal visual, lo veo con los ojos, y el canal oral lo oigo con los oídos, ¿sí? Hay que ver que el medio es por cuál materialidad yo lo hago. Claro que es visual, porque la escritura se mira, porque la leemos con los ojos. Y si fuera oral, como en este caso lo que yo estoy haciendo, que hizo Emerson, que hizo Sabriel, que hizo Aida, que hizo Lorena, esa oralidad es el medio y el canal es auditivo porque lo escucho. ¿Sí estamos más o menos entendiendo? Ahora ustedes que son de historia y revisan manuscritos y revisan arquitectura y revisan discursos orales, porque hay historia oral, ¿verdad? ¿Cuáles canales o medios usan? Pues visuales, pues auditivos y pues táctiles, porque, por ejemplo, los arqueólogos saben de historia, por supuesto que saben de historia, pero tienen otra especialidad que los lleva a lo físico, ¿no? Entonces son otras materialidades que ellos conocen. Y en este caso, en el chat, pues ustedes son los emisores y yo soy la receptora, ¿no? Y estamos en un mismo nivel porque yo les escribo buenos días y ustedes me contestan buenos días. Si se fijan, estamos usando el mismo canal o medio.
Cuando yo tomo el micrófono y ustedes abren el suyo, estamos usando el mismo canal oral. El medio, la palabra, el sonido, ¿verdad? Ese es algo que debemos distinguir. Aquí lo que estamos viendo, muchachos, es que es un circuito, es un círculo que no termina. Porque vamos a ver, ustedes me contestan a mí, porque estamos aquí, ustedes y yo. Pero vamos a suponer que en lugar de ser un buenos días, es un ensayo, o es un decreto, o es un manifiesto. Vamos a decir que ustedes hacen un manifiesto, en ese momento me lo hacen a mí, yo no sé quién sea en ese momento tan importante para que ustedes me hagan un manifiesto, pero bueno. Sin embargo, el manifiesto queda por allí, y en lugar de que yo les conteste, otro receptor hace una crítica a ese manifiesto, es decir, a construir un mensaje, lo hace por el mismo medio escrito o oral, o lo toma y sale a las calles, como ustedes quieran, y lo dirige a un receptor distinto de ustedes, porque él está criticando su manifiesto. Entonces, en ese receptor van incluidos ustedes que lo escribieron, yo que era la primera receptora, pero va otras personas, porque él lo saca al público, lo saca de lo privado y lo va al público. Y en lugar de volverse un mensaje interpersonal, se vuelve un mensaje público. Esto se los estoy contando para que ustedes vean que el circuito de la comunicación no es tan simple como está dibujadito aquí, sino que puede ser que otros emisores den respuesta a nuestro mensaje y hagan o una crítica, o un ensalzamiento, o una resignificación, o una profundización. Esos diferentes emisores que van hacia otros receptores son ustedes, los historiadores, que toman el discurso de abajo, por decirlo de una manera simple, el discurso de abajo, lo toman y aunque no sea de su tiempo, ustedes sobre ese discurso, contestándole al que hizo el discurso, pero dirigiéndolo a otros receptores también, hacen una resignificación. Ahí entraría como una interfaz diferente para cuando estamos hablando de discurso histórico, que puede ser tanto sincrónico en este tiempo como diacrónico, ¿verdad? Es decir, tomar un documento del pasado y hacer el mensaje de arriba sobre lo que quiso decir el primer círculo de comunicación, lo que quiso decir el primer emisor al primer receptor. Ahora, puede ser el acta de independencia, el emisor es múltiple, ¿verdad? El mensaje impacta a todo el pueblo, es un canal escrito para que perdure y que sea perenne y que no sé qué, y el receptor es todo el mundo. Sépanse que México ya no depende de España, ¿no? Y entonces alguien en este momento, en el siglo pasado, recoge esa acta y vuelve a recorrer el circuito con otras perspectivas y otros puntos de vista. Ese va a ser más o menos el trabajo que vamos a hacer en el curso. Nosotros somos los de arriba, que estamos tomando un discurso que ya está hecho abajo y que sobre él hacemos apuntes, aportes, críticas, contrastaciones, comparaciones, revisiones, lo que ustedes quieran. Comentarios sobre este circuito aplicado a la historia. Quisiera escucharlos. Maestra, entonces podemos como definir este circuito también como un diálogo, bueno, que era lo que comentábamos en clases pasadas, que pues hay un intercambio entre un emisor y receptor, entonces se genera una respuesta, etcétera. Entonces no sé si podemos verlo así, de esa manera. Claro que sí, por supuesto que sí. Fíjate que estoy muy orgullosa de que lo distingan ustedes porque desde el punto de vista de la lingüística pura, esto que yo les estoy diciendo de que un emisor en el pasado y un receptor en el presente y cosas así, no es posible para los lingüistas cerrados. Pero nosotros sabemos que el discurso es diálogo y que el diálogo, como muy bien dice Emerson, puede ser de una época de la historia a otra y no impide, aunque yo lo puse, lo tomé así de estos colores, vamos a suponer que el cuadro azul es el momento en que el mensaje se crea y el cuadro blanco es un momento libre, el área blanca es un momento libre del pasado o del presente o del futuro, quién sabe, donde alguien dialoga con aquel discurso escrito años atrás, aquel discurso emitido oralmente años atrás, aquel edificio construido, piensen por ejemplo en Lecumberri, piensen en el castillo de Chapultepec, por decir cosas que todo el mundo puede visualizar, que fue construido con una finalidad, enviando un mensaje, y que ahora el receptor actual, el receptor del siglo XXI, lo revisa y lo ve con otros ojos.
Entonces, por supuesto que ese mensaje original dialoga con el receptor de nuestros tiempos, y ahí están ustedes, los historiadores, hacer ese puente que trae a la contemporaneidad no solo el valor del documento o del discurso monumental o la ciudad trazada, porque una ciudad puede ser estudiada, el urbanismo puede ser estudiado desde la historia, ¿no? El cine, ustedes ya lo saben, la pintura, todo. Entonces, que trae ese mensaje al presente, no solo eso, sino que lo revisa con ya el expertise de haber dialogado con la historia que lo cobijó, que lo vio generar, y lo contemporaneiza, lo hace actual para el lector neófito, para el que no sabía nada, que solo sabía una versión, pues el historiador se lo presenta con un vestido nuevo, con una ropa nueva, desde una mirada distinta, bajo una óptica enriquecida. Es un diálogo con el pasado, o es un diálogo con el pasado lejano, o con el pasado próximo, o con el pasado remoto, el pasado inmediato, con lo que ustedes quieran. Es un diálogo, pero un diálogo, muchachos, en sentido amplio, porque si yo les digo aquí, es el emisor, es el pueblo, ¿no? Acá abajo, el emisor que hizo el acta de la independencia es los líderes del movimiento que, investidos con poder ejecutivo en ese momento, la crean, ¿no? El mensaje no solo es para los españoles, es para México y para el mundo. El canal o medio es escrito para que perdurara, porque acuérdense que ese es el matiz de la escritura o de la arquitectura o de la escultura, que perduren, de la pintura. Yo creo que eso es lo más terrible, de la más grande desventaja de la comunicación digital, que sí se puede conservar los videos, claro que sí, se pueden conservar las grabaciones, perfecto. A propósito, no he grabado, déjenme me salgo para grabar porque siempre se me olvida. Ok, se pueden conservar las grabaciones, se puede conservar el audio, lo que sea, pero tanto como los documentos no pueden sufrir deterioro y la historia allí se puede disolver. A mí me parece, de manera más frágil que cuando está edificada o escrita, pero no es así, muchachos, porque cuántos edificios en la guerra o en los terremotos se pierden, cuántos documentos se dañan y ya no se pueden revisar o leer. Ustedes lo van a ver en filología, ¿no? Entonces sí, claro, Emerson, es un diálogo en sentido amplio, un diálogo en sentido macro, donde ahora, no tiene que ser un acta de independencia. Alguien aquí les digo que estudió las cartas de Trotsky con su esposa mientras él estaba en México. Será un diálogo en ese momento privado, personal, que al pasar los años y ser Trotsky un personaje histórico de la historia de México y de su propio país, pues se vuelven patrimonio de la historia mexicana y los pueden revisar. No solo desde los lazos afectuosos que en esas misivas se encerraban, sino también desde el contexto que lo generó y la trascendencia que tuvo, y el otro lado, ¿no?, que no conocíamos de Trotsky, etcétera. Muchas ventajas tiene eso. Entonces, cualquier tipo de circuito donde alguien responde a otro es un diálogo. Hay en sentido privado, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?, privados, grabados, en un aula virtual, en un horario acordado por la institución y los que a ella pertenecen, en un colegio determinado, una asignatura específica, o bien que conversemos en la calle, ¿no?, o que dialoguemos nosotros como usuarios con un edificio, con una pintura, con una película. ¿Cuántas películas se han vuelto de culto porque encierran grandes etapas de la historia a través del arte, ¿no? Los cuadros, lo mismo. A veces uno conoce más del hecho histórico a través del arte que del gobierno. Cuando el gobierno se calla o no quiere hablar, las películas, los videos, las pinturas hablan sobre la misma historia desde un punto de vista un poquito más estético y también subjetivo. Muy bien, Emerson. Maestra, tengo una duda. Es que a lo mejor puede ser tonta, pero ¿puede haber circuito de la comunicación en la vestimenta, o sea, como vestimenta antigua o algo? Claro que sí.
por supuesto no es tonta. Ninguna pregunta, y eso se lo digo a todo el grupo, ninguna pregunta es tonta. Preguntar no es ser tonto. Ser tonto es no preguntar. El que pregunta, sí saben ustedes de Descartes, ¿no? El filósofo Descartes, que tenía un sistema que se llamaba la duda metódica. Él cuestionaba toda la realidad, todo lo que se le aparecía, lo cuestionaba, lo preguntaba, se lo preguntaba a sí mismo o a otros. Entonces, preguntar nunca es tonto. Es tonto no preguntar. El que pregunta aprende, muchachos, y no es vergüenza preguntar. A mí no me da, o sea, a mí no me da vergüenza porque es como yo aprendo. Obviamente yo también leo, no nada más, ¿verdad? Pero me parece muy oportuna tu pregunta porque efectivamente la indumentaria es un diálogo, no solo con la estética, no solo con la moda. La indumentaria también es símbolo de estatus social, también es símbolo ideológico, también es símbolo muy fuerte, por ejemplo, de la propia posición personal, ¿no? La indumentaria no solo nos presenta, sino que nos representa. Como yo me he visto, los accesorios que yo uso, el modo como yo porto la ropa, la tela de la que es mi ropa, los colores que yo ocupo, el corte del traje o del vestido, de la blusa o del sombrero que yo uso, todos hablan de mí. No porque de por sí hablen los objetos, sino que nosotros socialmente les hemos atribuido el valor de signos. Vamos a ver, en el caso de las mujeres, que es donde yo puedo hablar, hay unas bolsas que valen hasta 10,000 pesos. Una bolsa para llevar tonterías que llevamos las mujeres. ¿Por qué? Porque además, y hablando de moda, la ropa de las mujeres no tiene bolsas como la de los varones. Yo, por ejemplo, traigo ahorita ropa, no tiene una sola bolsa. ¿Dónde voy a llevar mi dinero o mi identificación o las llaves de mi carro? Que sería lo más importante para mí. No tengo bolsas, ¿dónde ponérmelas? No tengo. Compras abrigos, incluso abrigos, y las bolsas son adorno, no te cabe completo ni el celular. Esos también son criterios de la moda. Le decía yo a un compañero maestro de sociología, íbamos a un congreso, mi maestro, ¿verdad? Un señor mayor que había sido maestro casi de toda la facultad, de mí no fue, pero trabajamos juntos 10 años y allí yo aprendí mucho de su trabajo. Él se ponía el pasaporte y se ponía el celular y hasta la tablet la traía en la bolsa del abrigo, iba muy ligero con una computadora. Y yo llevaba un maletín y llevaba en una bolsita con el pasaporte y los lentes y la bolsa del dinero, y en el maletín mi computadora con el cargador y quién sabe qué, y además no tenía dónde meter las manos. Entonces yo le decía, ¿cómo tu abrigo? Tu abrigo trae adentro, trae abajo, trae por fuera, trae atrás, y el suéter que traes trae acá, trae aquí, y yo no tengo una sola bolsa en mi ropa. A lo más que llevo es una bolsa en el abrigo. Obviamente también hay ideología en la construcción de la ropa de nosotros, ¿no? Los jeans, por ejemplo, yo para dar semiótica les decía a mis alumnos en la primera clase, piensen que tenemos a un maniquí aquí, cerca de nosotros. Si a ese maniquí yo le pongo un pantalón de mezclilla y unos tenis y una camiseta, ¿qué tipo de persona es? Ah, es una estudiante, maestra, es un... quién sabe qué. Bien, ahora yo le quito los pantalones de mezclilla, le pongo unos pantalones de vestir oscuros, le pongo una camisa blanca, le cambio los tenis por zapatos y le pongo una corbata. ¿Quién es ahora? Es un oficinista, es un profesor, es alguien que trabaja en un banco, es quién sabe quién. Bien, ahora yo a ese mismo maniquí le voy a poner lo que ustedes quieran, y empezaba yo a cambiarle la ropa, ¿verdad? Lo dije, decía, le voy a quitar todo y le voy a poner una tanga con dibujos de tigre y lucecitas. Ah, maestra, es un stripper. O sea, por la ropa nos caracteriza. Por supuesto que la ropa es un discurso y es un diálogo con el entorno. Y la ropa tiene como la voz, como las palabras, hoy vamos a hablar de eso, como las palabras y el modo de hablar tienen los contextos donde lo debemos de usar. Nosotros no vamos a un funeral en traje de baño, ni llevamos vestidos amarillos cuando vamos a la funeraria, ¿no? Pero tampoco vamos a la defensa de grado con un vestido de lentejuelas a defender nuestra tesis, ni vamos a buscar empleo
en shorts y chanclas. O sea, hay contextos, como en el diálogo, como en la comunicación, hay contextos que el vestir dice. Nosotros podemos aplicar este mismo circuito a la ropa, se la podemos aplicar. Piensen en los uniformes, piensen en las cenas de gala, piensen en las graduaciones, piensen en el movimiento en la casa, ¿no? En el ámbito familiar, piensen cuando van con los amigos, piensen cuando andan de fin de semana y verán cómo la ropa dialoga con el entorno y nos representa. Muy buena observación. ¿Algún otro comentario? Sí, maestra. Gracias. ¿Es posible, después de esto que usted menciona de la ropa y de la vestimenta, que dentro del circuito de comunicación también puede entrar la manera en que nos desenvolvemos al mover el cuerpo? Obviamente. Por supuesto que sí. Acuérdense que nosotros hablábamos que el lenguaje es visual, que es táctil, que es gestual, que es gustativo y que es olfativo. Sí, el modo como yo camino, el modo como me siento, como me muevo al hablar, hasta fíjense, hay unos códigos del lenguaje no verbal que revisan si me ruborizo, si finjo la voz, la imposto al hablar, si hablo fuerte, si hablo bajito, si miro a los ojos, si no miro cuando hablo. Todo eso es lenguaje, muchachos, y es discurso. Fíjense cómo se mueven, por ejemplo, los chavos banda cuando caminan, ¿no? Fíjense cómo se balancean. Y ese balancearse y ese mirar a media, vamos, no miran como nosotros, así de frente, no, sino que miran como furtivamente, hasta la postura, el modo como se dirigen a quien hablan. Eso es una representación de lo que va a seguir, que ahorita les voy a comentar, de su posicionamiento social e ideológico, de pertenecer a un grupo. Obviamente los de historia, aunque ustedes no lo vean, ustedes hablan, se comunican, no sé si se muevan, ¿verdad? Porque ahorita pues ni nos podemos ver, pero sí lo sé por la experiencia que tengo trabajando en el colegio, hablan, se expresan, escriben y se comportan de manera diferente que los de educación o que de los de ciencias del lenguaje o que los de letras o los de filosofía o los de sociología. Yo he trabajado con sociología, con letras, con ustedes. Aquí casi siempre he tenido muchachos de educación en servicio social y he trabajado hasta con los de lingüística. Y todos, no para mal, no, sino que tienen su propia personalidad por el área de conocimiento. Tienen otra manera de comportarse, de hablar, porque también, lo dice Bourdieu, no lo digo yo, la profesión impacta en la persona un axis corporal, lo que tú decías, una postura, un modo de comportarte, de caminar. Por ejemplo, ningún historiador camina como un luchador o como un modelo, ¿verdad? Ninguna profesora camina como una monja o como una modelo. O sea, la profesión te marca en el cuerpo, en las dimensiones, en las actitudes, en el modo y tono de hablar, en lo que dices. Fíjense cómo nosotros mismos, yo se los decía al principio del curso, somos un discurso. Entonces, esta aportación que haces tú, compañero, me parece muy buena porque ya vamos entendiendo que comunicamos hasta con nuestros posicionamientos. Nosotros de profesores, cuando estábamos en el aula virtual, puedes estar exponiendo y tú ves un alumno así tirado en el ¿no? Y a lo mejor pues es su posición, pero si el alumno está así y está hablando por teléfono, cuando tú pasas, pues el alumno te está desafiando. A ver, estoy platicando en su clase, ¿qué me va a hacer, no? Es un mensaje no dicho. Y nosotros, pues aquí en la universidad, ustedes pueden hacer lo que les pegue la gana, porque son adultos. Finalmente, el que reprueba es ustedes. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, tratarlos con respeto para que ustedes nos respeten, y ya la responsabilidad de cursar el semestre o de cumplir, pues es de ustedes, ¿verdad? Y en el caso de la educación básica no, porque los niños son pequeños, no saben comportarse, no saben sentarse, se lastiman entre ellos y el profesor cumple otro papel diferente que aquí. Allá es otro modo en que los niños hablan con su cuerpo, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, puede estar comiéndose las uñas o muy inquieto, ese niño tiene algún problema, tiene miedo, algo le pasa. En el caso de ustedes, pues no, pero sí cómo se mueven es un mensaje, por supuesto.
cómo se visten, cómo se mueven, cómo hablan, y aquí estamos hablando de lo que dicen. Pero si yo estoy pensando en un edificio, pues es lo mismo. ¿De qué material está hecho? ¿Cómo estaba pintado? Piensen en los edificios prehispánicos que estaban pintados con semillas de plantas que eran de colores vivos, rojo, verde. Ahora perdieron el color por el tiempo, pero esos eran los colores de nuestra cultura, ¿no? Y sin embargo, ustedes se van a Europa y los colores son... Nadie, por ejemplo, en Europa se va a vestir de rosa mexicano. Nadie. Ni de amarillo canario, ni de verde aguacate, como yo puse aquí en la diapositiva. Allá los colores son oscuros, son muy sobrios, y en invierno casi todo el mundo anda vestido de gris y de negro. Va uno de un color vivo y pues claro, no eres de ahí, ¿verdad? Primero por el color de piel, y segundo porque nosotros tenemos otra lectura del color que ellos no tienen, y eso es cultural también. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, vamos entonces a avanzar a la diapositiva y entonces hablaríamos aquí de los elementos de la comunicación. En el caso de la historia, estamos hablando de los elementos que componen la comunicación, que ya los vimos abajo, pero yo agregué el referente, ¿sí? El referente, la realidad, que ya la vimos la clase anterior, es de lo que se compone el mensaje. ¿Sí? El mensaje habla de una realidad que los dos sujetos hablantes comparten, o los dos sujetos, el emisor y el receptor, conocen la realidad de la que se está hablando allí. Usan un canal, aquí por ejemplo, pues están usando los botes, es un canal oral, para transmitirse un mensaje. Y usan, muchachos, fíjense qué importante el verde, usan el mismo código. Si el emisor habla en chino y habla ruso, no se van a entender porque el código no es el mismo. Si este es un astronauta y este es un cocinero, no se van a entender porque este le va a hablar de estrellas y galaxias y este le va a hablar de ingredientes. Ese es otro tipo de código. Ya no estoy hablando del idioma, estoy hablando del área de conocimiento. Si este de acá es un niño de 6 años y el receptor, si el emisor es un muchacho como ustedes y el receptor es un niño de 6 años, el emisor le tiene que hablar de cierta manera para que el niño le entienda, un código de registro, ¿verdad? Fíjense, ya hablé de 3 cosas. Hablé de idioma, ambos deben tener el mismo idioma, que es el mismo código, deben de hablarse por el mismo canal, no puede ser que este hable y escriba, o bueno, puede ser en los casos en donde alguien es sordo o algo, ¿no? Y tienen que usar el mismo idioma, tienen que usar, tienen que hablar de la misma área de conocimiento, porque si uno es astronauta y el otro es excavador, es minero, pues no tienen de qué hablar, salvo que sea el estado del tiempo, la comida o la lluvia o no sé. Y también la edad, o sea, el registro cronológico. Si el emisor es el profesor de 20 años o de 30 años y el alumnito tiene 5, tiene 7, tiene 8, tiene 18, el profesor tiene que adecuar su modo de hablar, tiene que usar el mismo código cronológico con el alumno. ¿Se fijan entonces que no es tan fácil? Y en el caso de ustedes hay 2 elementos añadidos arriba. La comunicación es diferida, no ocurre en el mismo momento. La comunicación ocurre de un siglo a otro, de un año a otro, de una decena de años a otros, de un lustro a otro, es diferida. Y también abajo, asincrónica, quiere decir no están enfrente emisor y receptor. Está el receptor con la obra, ¿sí? Pero esta obra fue escrita hace 50 años o 100 años o 200 años o sabrá Dios cuándo. Entonces, ese es un matiz diferente que tiene el discurso histórico, añadido a esto que está dentro del cuadrito negro, ¿verdad? Que tenemos siempre que sortear cuando nos queremos comunicar. Fíjense, ayer con el aire, aquí se fue la luz, aquí en el posgrado, y pues a mí se me fue el internet totalmente en la máquina y me conecté en el celular. Y claro, por supuesto que en el celular no es lo mismo. Sin embargo, por un momento yo no tuve canal visual, no hubo mensajes, decían los muchachos, su pantalla se le quedó congelada. Pues claro, y además no podía usar los mismos códigos porque yo no podía proyectar en mi celular.
Y así sostuvimos la clase hasta que vino la luz y ya yo pude proyectar. Entonces, hay tanto elementos técnicos como mensaje, como canal, como código. Ellos están frente a su monitor, yo estaba con mi celular, no podía ser igual. Pero sí estábamos en una comunicación sincrónica, al mismo tiempo los dos, sea por cualquier aparato. En el caso de ustedes no, es diferida en el tiempo, es en un tiempo distinto y eso le da una dificultad. ¿Comentarios al respecto, muchachos? Sí, maestra, bueno, esta es una duda. ¿El referente cuál podría ser o cuál podría ser un ejemplo para el referente? La realidad. ¿De qué están hablando ellos dos? Pueden estar hablando de la muerte, de la desaparición de los 43 estudiantes. Esa es una realidad de que están hablando. Pueden estar hablando del alza de la vida, del alza de los precios. Pueden estar hablando de una materia que tienen en común. Pueden estar hablando de una persona que ambos conocen. Pueden estar hablando de política, pueden estar hablando de religión, pueden estar hablando de historia. Pueden estar argumentando los dos sobre un mismo problema. El referente es la realidad sobre la cual se manda el mensaje. Siempre hay una realidad de la que hablamos. Ahorita estamos hablando de la teoría del discurso, esa es nuestra realidad aquí, pero del discurso en la historia, ¿sí? Y podemos hablar de que se fue la luz, podemos hablar de la tarea, podemos hablar de lo que sigue para la clase del jueves. Ustedes pueden hablar entre ustedes con que supieron algo de alguien, no sé. El referente es la realidad, la realidad que viven ambos emisor y receptor y que se transmite a través del mensaje y del código, como ya les enseñé. Algunos ejemplos de referente, pues, ¿qué les digo? De lo que ustedes quieran hablar, ¿verdad? Ahorita podemos hablar de su vía, podemos hablar de que Perenganita no tiene internet, podemos hablar de que Sutanita se enfermó, de que Perenganito murió, de que las cifras de reprobación o de deserción escolar, lo que ustedes quieran, ese es el referente, Merso. Gracias, maestra, gracias. Por nada, muy bien. Bien, vamos entonces a terminar. Parece que aquí ya no hubo tantas dudas. Vamos a avanzar porque ya se nos anda avanzando el tiempo y no quiero quedarme sin explicarles lo que tengo pendiente para hoy. Vamos a hablar entonces ahora de dos factores, muchachos, que tienen que ver con el modo como hablamos entre nosotros, cómo nos comunicamos, cómo dialogamos. Uno de ellos se llama idiolecto, ¿sí? El idiolecto, aquí está. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Le voy a decir, por favor, a José Ricardo Galván, si me ayuda a leer el primer párrafo, y ya no lea la liga, y luego hablamos con otro compañero o compañera que nos continúe. ¿Ya comenzó a leer? Sí, por favor, gracias. El idiolecto. Okay. El idiolecto, del griego, significa propio, más lexis, que significa lenguaje, es la forma de hablar característica de cada persona. Cuando la expresión es por escrito, se denomina estilo. Se manifiesta en una sección particular del léxico de la gramática y también en palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Muchas gracias. Fíjense bien, del griego idios, propio, y lexis, lenguaje, lenguaje propio. Forma de hablar característica de cada uno de nosotros. Cuando la expresión es por escrito, se denomina estilo. Se manifiesta en una selección particular del léxico, de la gramática y también en palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Entonces, es personal. Eso es lo que dice la primera definición, es el estilo personal y los usos personales del lenguaje. Le voy a pedir, por favor, a Ana Paula, a ver si está por aquí, que me ayude a leer la segunda viñeta. Ok. Idiolecto, variedad de la lengua hablada por una persona. Es decir, el término se refiere al conjunto de peculiaridades que una persona usa sistemáticamente y en la que difiere del uso de los miembros de su comunidad lingüística.
Muchas gracias, Ana Paula. Variedad de la lengua hablada por una persona. Es decir, el término se refiere al conjunto de peculiaridades que una persona usa sistemáticamente y en la que difiere del uso de otros miembros de su comunidad lingüística. Voy a explicar un poquito. Por ejemplo, todos tenemos el mismo instrumento de comunicación, que es la lengua. Todos hablamos el mismo idioma, todos tenemos la capacidad de comunicarnos, mientras tengamos sanas nuestros órganos fonadores, nuestras cuerdas vocales. Muy bien. Pero yo hablo de acuerdo a cómo pienso. Idio también viene de idiolecto, también viene relacionado con la ideología. Por ejemplo, ¿cómo hablará un miembro de la Mara Salvatrucha con respecto a cómo habla un testigo de Jehová? ¿Cómo habla un predicador a diferencia de cómo habla un locutor? ¿Cómo habla un miembro de un partido político, el que ustedes quieran, el que se les ocurra, con respecto a cómo habla una monja o un sacerdote? Allí los rasgos son de ideología. Y incluso las palabras, los giros, el tono de la voz, los gestos. Ustedes vean cómo habla un predicador y casi no tienen gestualidad. También los doctores en medicina son muy poco expresivos. Generalmente cuando andan dando ahí diagnósticos y todo, no hay ni una expresión en su cara, y eso, por supuesto, que también es entrenamiento, ¿no? Imagínense que el doctor te va a dar un diagnóstico y está aterrorizado más que tú, pues tú te aterrorizas. Pero se supone que él es el profesional que va a buscar la solución y tiene que estar tranquilo para hacerlo. Entonces nosotros hablamos, dice aquí, palabras, usamos palabras, ordenamos las palabras, hacemos frases específicas, modos de hablar, alzamos y bajamos la voz, hablamos a cierto ritmo de acuerdo a nuestra ideología. Ese es el idiolecto. ¿Algún comentario sobre el respecto? Abajo dice conjunto de peculiaridades que una persona usa y que en la que se distingue de los otros miembros de su comunidad. Aquí, si yo grabara, ustedes me grabaran a mí y a otros profesores, o yo los grabara a ustedes, uno por uno, ustedes al oír, aunque no vieran a la persona, sobre todo en este momento, creo yo, podríamos identificar quién es el que está hablando. Yo, por ejemplo, a mis grupos les pedí que fueran tan amables de poner una foto en su identificador de aquí de Teams, por lo menos para saber quién está hablando, ¿no? Y aunque no nos podamos ver, pues sí irlos conociendo, ¿no? Aunque sea, digo, de cara, porque luego veo dos iniciales o una inicial y pues hay tantos Juanes o hay tantas Marías, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos nuestros rasgos específicos en la cara que nos hacen distinguirnos de otros, tenemos esos rasgos específicos en nuestro modo de comunicarnos. Ese es el idiolecto. ¿Algunos comentarios? A ver. Sí, de hecho, respecto a lo que decía sobre que son los modos de hablar de una persona también, me doy cuenta que son los modos que se transmiten a otras personas, porque recuerdo que, pues, yo mi forma de hablar es grave y de repente hablo algo pegado, pero cuando llegué a Monterrey, vi que la gente se hablaba y a veces pensaba que se hablaban y estaban peleando por los gestos que también se hacen. Y pues en Linares no es como que se hable muy sencillito, muy normal, pero me doy cuenta que en Monterrey es más, o sea, es una forma de hablar no agresiva, pero que si alguien viene de afuera, sí va a pensar que se están peleando o que están hablando fuerte. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo he tenido muchos problemas, fíjate, por ese modo que tenemos de hablar aquí como muy golpeado, muy golpeado. Entonces la gente siempre cree que estoy enojada, mis alumnos me tienen miedo, mis empleados me tienen miedo. Entonces necesitamos como convivir algún tiempo para que sepan que no, que así hablamos y que no nos estamos peleando. En la casa, por ejemplo, que es la casa de ustedes, todos hablamos así, y cuando empezamos como a argumentar, fíjense, sobre un partido de fútbol, sobre un jugador, sobre la lluvia, sobre la luz, lo que ustedes quieran,
la gente que no es de mi casa y que estaba ahí invitada, se nos quedaba viendo, como dices muy bien tú, estos están desgreñando. No, o sea, estamos discutiendo sobre un punto, acordamos y ya todos están felices. Pero es que aquí en el norte así hablamos. Yo estudié mi doctorado en Zacatecas. En Zacatecas, fíjense que ni es el sur todavía, es como ya lo último del norte de México. La gente no mira los ojos, la gente habla y baja la vista, hablan bien bajito y hasta se sonrojan cuando hablan. Entonces éramos 10 profesores de aquí de la UAL que fuimos a estudiar nuestro doctorado allá. Llegábamos a las oficinas y la gente así, las secretarias hasta todo nos daban, a todos los trámites que íbamos a hacer los conseguíamos, porque decían los maestros, ¿cómo que ya les dieron los documentos? Eso se tardan 8 días. Pues ya no los dieron. Y luego decía una de ellas, sí, han de haber creído que les iban a echar ustedes camorra, ¿verdad? Porque llegábamos y hablábamos, como tú dices, muy fuerte, pero no lo sabe uno aquí, regiomontano, hasta que vas a otro lugar y oyes a las gentes hablar de otra manera. Entonces sí es bastante, aquí en este caso es variante dialectal, pero idiolectal, ¿verdad? Porque en Monterrey no se habla como en Allende, no se habla como en Linares, no se habla como en Terán, no se habla como en Galeana, no se habla como en Doctor Arroyo. Y por ejemplo, pasa con las ciudades capitales, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hablamos como la Ciudad de México, por supuesto. Y si vamos a México, obviamente, pues pueden hasta abusar de nosotros los taxis, a mí me ha pasado, por este tono de voz que tenemos cantado y muy fuerte. Eso estaría bien. Pero aquí también estamos hablando de modos de pensar. Fíjense, si ustedes hablan, por ejemplo, con un predicador, pues lo más seguro es que use léxico relacionado con la esperanza, con la vida, con creer en Dios, con tener fe, con quién sabe qué. Si ustedes hablan con un político, seguramente va a estar hablando de proyectos y de logros y de sacar de la miseria a la gente y no sé qué. Si ustedes hablan, ¿con qué más será? Pues es que tenemos que encontrar personajes muy representativos. Por ejemplo, si ustedes hablan también se sabe, por eso, quién tiene una retórica vacía, ¿verdad? Esta gente que se dedica a hablar y a manipular a las personas como los motivadores, estos motivadores que salen en la televisión, que te dan 3 soluciones para vivir la vida. Número 1, son las 3 soluciones. Entonces, ese es un reflejo de idiolecto. Yo les puse aquí algunos ejemplos, muchachos, de idiolecto que a lo mejor no se alcanzan a ver, pero dice, es la apropiación del idioma, es la forma de hablar característica de una persona o de un grupo de personas. Y aquí nos ponen a un muchacho y a un anciano, ¿no? Quiere decir que el joven, si no pueden leer, no se preocupe, casi no se lee, pero el joven tiene una ideología y un posicionamiento mental, un posicionamiento de principios o creencias diferente que el del señor que tiene mayor edad. Entonces aquí los idiolectos tienen, por supuesto, un matiz cronológico. Quien tenga cierta edad, cierto tipo de vida, no hablará como quien tiene menos edad y otro tipo de vida. Ahí hay una influencia idiolectal. También de género. En el dibujo superior derecho están hablando un hombre y una mujer. Y aunque hablen del mismo tema, si se fijan, los globos de colores representan el punto de vista por género. Las mujeres vemos la vida de una manera no muy similar que los hombres. Tienen similitudes, pero no es lo mismo, sobre todo por los roles sociales que tocan, ¿no? Se supone que ustedes son superhéroes que van a cargar toda su vida, no se van a cansar, no se van a enfermar, siempre van a tener fluidez económica, no van a tener miedo, no sé qué, y nosotros al revés. Entonces esa es una ideología que probablemente esté en el modo como hablamos las mujeres y los hombres. Y luego aquí tenemos otra. Por ejemplo, cómo hablan o cómo mueven las manos la gente de este estrato social o de este tipo de sector social. Vean cómo aquí vienen todos los significados de la forma como mueven sus manos, ¿no? Y hay gente que habla y que al hablar, todos movemos las manos, mire, todas la están moviendo las manos, pero ellos tienen como unos códigos específicos para moverlos
por su ideología. Y este de abajo, este a mí me encantó. Probablemente aquí está el otro sector de la sociedad. Maestra, dígame. ¿Tiene alguna diapositiva con imágenes? ¿No la están viendo? No, No la estamos viendo. Déjenme la vuelvo a poner. Es que ahí está. ¿Está así? Sí, ya, ahora sí, ya. Ahora sí ya me entienden de qué hablaba. Sí, ya se ve, maestra. Ya. Perdón, y había puesto escritorio, pero anda fallando desde ayer la plataforma. Bueno, pues esta es la imagen a que yo me refería. Vean, gracias por decirme. Vean cómo el adulto de tal edad, pues por supuesto que tiene un idiolecto, un modo de hablar diferente que el muchacho, ¿no? De tal edad, con tal vivencias. Entonces aquí hay un rasgo cronológico. A mayor edad, aunque sean del mismo sexo, a mayor edad y menor edad, diferente ambiente, diferente modo de pensar, diferente modo de hablar. Lo mismo les decía yo acá arriba con el dibujo del hombre y la mujer. La diferencia puede ser por género y punto de vista, ¿no? Cada uno de los géneros y roles sociales tendrá un punto de vista diferente sobre el mismo asunto y eso hará que hablen diferente. Y luego aquí este dibujo era al que yo me refería, donde este chico de cierto sector social, que aunque todos están moviendo las manos, como ven, todos están moviendo las manos al hablar, pues esta persona tiene movimientos que significan específicamente cosas. Tiene un idiolecto específico que solo le entenderá otro con el mismo idiolecto, nosotros no. Y acá abajo, que era lo que yo les decía, el dibujo que me encantó, es cómo está la sociedad. Déjenme, no sé si esto les estorba, cómo está la sociedad allí, separada de estos camaradas que llevan el mismo modo de vida y comparten el mismo grupo social y que se diferenciarán por idiolecto de los demás, pero no solo por idiolecto, probablemente también por sociolecto, ahorita lo vamos a ver. Y estas chicas aquí conversando, pues que tendrán las mismas ideas, porque son del mismo género, son de la misma edad, y aún así, probablemente si ellas conversaran, nosotros veríamos diferencias por el modo de pensar de cada una de ellas. Y finalmente nos ponen aquí un mapa de diferentes regiones de España, donde en la misma frase se dirá de diferente manera. Nosotros podríamos trasladar esto a México, ¿no? El México del norte, como decía ahorita nuestro compañero, el México del centro y el México del sur, aunque habláramos del mismo taco, sería otro taco, porque cada quien tiene su punto de vista sobre él. Entonces, idiolecto, en realidad hay varios idiolectos, ¿verdad? Y que es la apropiación, mi modo mío de hablar y solo mío, que me marca. Y esto, ahora sí les voy a compartir, aquí está. Esta era la que estábamos viendo, esta es la que vimos antes. Ahora les voy a compartir lo que se refiere a sociolecto. Sociolecto, muchachos, es otra. ¿Sí están viendo bien la diapositiva? Sí, maestra. Ahora sí. Muy amables, gracias. Sociolecto es otro rasgo del modo como hablamos, ¿verdad? Yo le voy a pedir, por favor, a otra compañera y compañero. A ver, Andrea Elisa, ¿está por aquí? Sí, aquí estoy. Gracias. Andrea, ¿me lees, por favor, la primera viñeta? Sí. Gracias. Un sociolecto o dialecto social describe la variedad lingüística usada por una clase social. Dentro de la clasificación de las variedades lingüísticas, los sociolectos se corresponden con lo que Eugenio Coseriu llama variedades diastráticas, estrechamente relacionadas con las variedades diafásicas o registros de la lengua. Miren, no se asusten, diastrato se refiere a estrato social, ¿sí? A diferentes, o sea, a través de los estratos sociales hay variantes. No habla lo mismo una chava de San Pedro, no habla de la misma manera que hable una chava de Guadalupe o una chava de la Independencia o una chava de San Nicolás, ¿no? Diastráticas. Pero luego también dice diafásicas. Diafásicas se refiere a si estoy hablando de manera formal o de manera informal. Ustedes no le hablan igual a un amigo, que le hablen igual al director, o a su maestro, o a su papá, ¿sí?
Por más confianza que le tengan al papá, no le hablan como le hablan al cuate, ¿no? Entonces, los registros de la lengua son formales e informales, y que son las variedades diafásicas, y van cambiando dependiendo de mi interlocutor. Si es mi amigo, si es mi cuate de toda la secundaria y la prepa y no sé qué, pues yo no le hablo igual que como le hablo a mi profesor de clase, ni le hablo igual que como le hablo a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi vecino, ¿no? Esos son los registros. Y diastráticos se refieren a estrato social. De un estrato social a otro cambian las maneras de hablar, porque eso se llama sociolecto. Y luego viene otra viñeta que le voy a pedir a Arnoldo Sabdiel que me haga favor de leer, sobre el mismo sociolecto. ¿La de abajo? Sí, gracias. Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en que vive el habitante. Esta variedad se denomina dialecto. A su edad, esta variedad se llama cronolecto. Y a su grupo social, donde también influye el nivel de educación, sociolecto. Muy bien, muchas gracias. Fíjense cómo tenemos entonces más apellidos y más clasificaciones. De acuerdo al lugar en que vive, es dialecto. Por eso decimos el dialecto mexicano, el dialecto colombiano, el dialecto panameño, el dialecto, ¿qué será? El dialecto veracruzano, el dialecto norteño, por el lugar, son variantes geográficas. Y luego, el que veíamos del muchacho con el joven, cronolecto. Un joven no habla como un adulto, y un adulto no habla como una persona mayor, y una persona mayor no habla como un niño. El cronolecto es por el tiempo, por la edad. Y donde estábamos diciendo ahora, el sociolecto, porque se refiere a grupo social. Entonces, la pregunta, bueno, primero les voy a pasar un ejemplo. Aquí está, déjenme, le doy escape para poder, seleccionar el link y que lo vayamos a ver. Vamos a ver un ejemplito, nada más como un resumen de, aquí lo tenemos, aquí. Denme un segundo porque si no, no se va a oír el sonido. Aquí está. Listo, vamos a compartir. Hola chicos, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de lenguaje, ¿ya? Bueno, ya habíamos hecho en la clase pasada lo que era el dialecto, ¿verdad? Decíamos que el dialecto tiene que ver con la zona geográfica, ¿no? De acuerdo al lugar en que estamos o que nos encontramos, tiene su propia forma de hablar, su forma peculiar de pronunciar, de decir sus palabras, de repente variar en significados, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el sociolecto. Y el sociolecto pues ya tiene que ver no con lo geográfico, sino más bien con, digamos, con lo social, ¿ya? Por eso se dice su nombre, miren, sociolectos, porque esto ya tiene que ver con lo social. Ya chicos, con las diferentes formas de hablar o de utilizar las palabras en las diferentes clases sociales o en los diferentes estratos sociales. Miren, vamos a ver un ejemplito. Y dice, no vale, es injusto y chimbo que nos atrase el intensivo. Acá están hablando muy, digamos, en confianza, una pareja de amigos, ¿verdad? En donde pues para ellos dice es injusto y chimbo que nos atrasen, ¿no? El intensivo, o sea, que fácil que este curso se corte, digamos así, ¿no? Esa es una forma peculiar de ellos por ser jóvenes. Ahora, pero uno de ellos no se va, digamos, no va a hablar así con una persona que es autoridad, ¿no? Va a utilizar otro tipo de palabras. Miren, y dice, señor decano,
nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre, ¿no? Entonces, pues, una forma diferente de hablar acá y hay más respeto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya el señor decano es otro nivel para él. No es la misma confianza que tiene con su amigo. Y ahí vemos, pues, ¿no? Dice que el sociolecto tiene que ver de acuerdo, o sea, la manera de hablar de acuerdo al sector sociocultural donde te encuentres, ¿no es cierto? Así es. Miren, y el sociolecto, pues, se divide en 3 niveles. Tenemos superestándar, estándar y subestándar. En la superestándar vamos a encontrar la lengua literaria, que acá la usan pues los literatos, ¿no? Ellos son muy cultos, utilizan una diversidad de sinónimos que muchas veces las personas que leen estas obras tienen que recurrir a un diccionario. Tenemos la estándar, en donde vamos a encontrar la lengua culta y la lengua coloquial. Aquí encontramos pues grupos sociales donde, por ejemplo, en la culta están los profesionales, ¿no? Utilizan lenguajes más o términos más concretos a tu profesión, ¿no? Dice que es una de las lenguas más estudiada, ¿verdad? Y la coloquial, pues, es personas que están en tu entorno, que son de mucha confianza, ¿no? Como tu familia, como tus amigos. Y la subestándar están los grupos de la lengua popular y vulgar. La popular se refiere a las lenguas juveniles, por ejemplo, ¿no? En donde se va a hablar, dice, ustedes los jóvenes, de acuerdo a su edad, ¿no? De acuerdo a su edad tienen una forma peculiar de hablar, sus palabras son diferentes, ¿no? E incluso a las que hablan con la familia, pero simplemente lo van a hablar ahí, en esa época nada más del colegio, ¿no? Cuando llegan a la universidad es diferente. Y está también la lengua vulgar, ¿no? En donde ya vamos a encontrar personitas que no tienen acceso a los estudios, ¿no? Mayormente dice personas que también no han estudiado, ¿no? Como personitas mayores que vienen de la sierra, por ejemplo, ellos no estudian, entonces están en la subestándar, pero no quiere decir vulgar. En la vulgar es donde se utiliza groserías, ¿verdad? Y mayormente están los chicos, pues, que no tienen nivel educativo. A ver, veamos ejemplos de la lengua superestándar, ¿no? Ahí les decía que están los literatos y todas sus obras literarias, ¿no? Toda su producción literaria. Ellos son los únicos que están en la lengua superestándar. En la lengua estándar, ya les decía que está el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. Coloquial, ¿por qué? Porque es una lengua familiar, o sea, donde tú hablas o conversas de una manera tanto con tus padres, con tus hermanos o con amigos, ¿no? Porque le tienes mucha confianza. Como dice, pues, cambia esa cara. ¿Quieres? Soy uña y mugre. Te pasas. Ponte las pilas, ¿no? Entonces es coloquial, es permitido. El lenguaje culto, como ya les decía, es una lengua de alto conocimiento. Se manifiesta claramente en la escritura. Así es. Y a veces es modelo de corrección para los demás niveles. Así es, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros cometemos una palabrita al pronunciar un error, por ejemplo, decimos aiga, cuando en realidad es haya, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que ya te corrige la pronunciación está en este lenguaje culto. Y por último, pues tenemos a la lengua subestándar, como les decía, la popular, en donde está usada por los jóvenes como ustedes, donde usan bastantes jergas, ¿verdad? Y también tenemos a la lengua popular, ¿no? En donde acá hay personas que utilizan pues términos totalmente groseros, ¿no? Que no se pueden usar en absoluto en la lengua estándar, ¿verdad? Es un léxico muy restringido, dice, ¿no? Entonces acá hay personitas, o digamos ya que no tienen nivel educativo, ¿no? Entonces ahí están en la lengua vulgar, ¿ya? Tenemos también el idiolecto, que es la forma peculiar de cada individuo al momento de hablar, ¿no? O sea, cada persona tiene su propia forma de hablar, sus propias características. Algunos podrán ser más serios, otros podrán ser más chistosos, otros podrán ser más rectos, ¿no? Veamos, por ejemplo. Dice, ¿no? Esta variante, o sea, el idiolecto también le podemos llamar variante diafásica.
Esta variante se refiere a la situación contextual individual, es decir, es la proporción personal de la lengua en grupo reducido. Por ejemplo, hola mi osito, te quiero mi peque. Entonces es una forma peculiar de hablar de cada uno de ellos, ¿no? Y por el último, pues tenemos el idioma, que es el conjunto de normas, de signos lingüísticos que habla una determinada comunidad. Y en nuestro Perú, pues nuestro idioma oficial o nuestras lenguas oficiales van a ser el español, el quechua y la aymara. Así es, chicos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bien, como hemos visto, déjenme dejar de compartir. Ahí está. Como hemos visto, ese será nuestra clase de hoy, donde estamos viendo las cosas que influyen en nuestro modo de comunicación. Les voy a poner una pregunta en el chat. Carlos Liberato me tiene, no creo que me tengan miedo. Bueno, la jerga cristiana, por supuesto. La jerga médica, muchachos. Acuérdense que van con el médico y les dicen, es un hematoma de quién sabe qué cosas, ¿no? Y uno no sabe ni qué le están diciendo. Bueno, pues esas jergas entran en el sociolecto. Las jergas técnicas profesionales entran en el sociolecto. Así cuando ustedes estén hablando de paleografiar, un facsímil de no sé qué rollo, pues entonces otro estudiante no sabrá de qué se trata. Si le hablan a alguien de agronomía o alguien de ciencias químicas, pero también si ellos hablan de reactivos o algo, pues nosotros no entenderemos. Esos lenguajes técnicos, ¿verdad? Lenguajes técnicos pertenecen, aquí está, técnicos, pertenecen al sociolecto porque se refieren al grupo profesional en donde estamos nosotros incluidos, ¿no? Entonces los de historia hablarán de cosas que no hablan los de biología y así. Elías, ¿qué quieres decir? Sí, es una duda. Entonces, principalmente el sociolecto son las cuestiones tecnicistas, la jerga y también lo que mencionó de los diferentes niveles de lenguaje, ¿no? Y el idiolecto sería más como ya la cuestión de la manera de hablar regionalmente, o va más allá todavía. El dialecto es la forma de hablar regionalmente. Los norteños hablamos diferente que los veracruzanos. Ese es dialecto por lo que se refiere a espacio, a geografía, ¿sí? Aquí se los voy a escribir. Bueno, mientras vayan pensando, porque la última pregunta con que vamos a cerrar la clase se las estoy escribiendo en el chat. ¿Cómo influyen estos elementos en el estudio del discurso histórico? Mientras lo van pensando, les voy a poner aquí, dialecto se refiere a variante de lenguaje, o lengua más bien, variante de lengua por región geográfica. Dialecto se refiere a variante de lengua por región geográfica. ¿Sí? Geográfica. Idiolecto es apropiarse del idioma por estilo, ideología, forma de pensar o sentir, ¿sí? Idiolecto. Forma, déjenme lo edito, forma. Y sociolecto es variante de la lengua por estrato o grupo social al que se pertenece. Bueno, hay una película, a ver, se las voy a poner aquí, se las voy a buscar, a ver si están de acuerdo con eso.
Hay una película, vamos a ver si les puedo poner un fragmentito que sea muy, muy breve, ¿verdad? Espero, porque quién sabe, espero que sí. A ver, vamos a ver si hay un tráiler, ¿ok? Un tráiler para que sea breve. ¿Cómo no? Bueno, quisiera que ustedes concluyeran. Aquí está, vamos a ver si me lo da. Aquí está. Hay un tráiler de unos cuantos minutos, ¿ok? De 3 minutos. Entonces, de 1 minuto 40. Les voy a poner una de 1 minuto 40, ¿ok? Para que, esperen, para que ustedes puedan entender. Espérenme. Y voy a compartir escritorio. Ahorita le doy la palabra a Díaz Yared, nada más denme chance de ponerles un tráiler de 1 minuto. Ahí está. Perdón, maestro, yo dejé la mano levantada, déjame la abajo. Tercos. Puro sin molestar, locos. Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada jugándole el malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Quiero mandar un saludo para mi raza. Como no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? De acá de Nueva York. Caray, qué internacional. Está paga la canción, ¿ves? Vamos a bailar. 16. How old are you? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Luego veo. Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English. Bien, fíjense cómo vimos en 1 minuto, minuto y medio, el dialecto, el idiolecto y el sociolecto. ¿Dónde en ese fragmento se encuentra el dialecto? Variante de lengua por región geográfica. ¿Ese muchacho es como todos los muchachos de México, Miguel? Por región geográfica, perdón si todavía lo confundo un poco, quiere decir que es de México, entonces habla español, y cuando va a Estados Unidos, pues ahí el idioma oficial es el inglés. Por ejemplo, allí está. Y si en México nosotros nos vamos más profundo, ¿de qué región es? Es del norte de México. Y aquí en el norte de México ustedes no hablan así, entonces es de la zona de la Risca, de la zona de la Independencia, que tienen un modo geográficamente compartido de hablar, ¿verdad? Muchachos y jóvenes y adultos hablan diferente que el resto del área metropolitana. Ahí está el dialecto. ¿Dónde está el idiolecto? El dialecto podría referirse a formas de hablar, digamos, expresiones más de la zona donde vive. Es decir, como que es español y hay algunas expresiones del español y concretamente de una zona del país, no tanto a la forma que él da su asentación. Muy bien. Elías, muy bien, gracias, Abdel. Elías, ¿qué dice? Eric, ¿qué dice? Sí,
Sí, también eso, y aparte no sé si podría agregarse las herencias culturales tanto de Colombia como de los familiares estadounidenses, ¿no? Que vienen aquí a Monterrey y se fusionan las tres culturas, entonces no sé si eso también. Fíjense bien, o sea, porque son de la Colombia, no son como cualquier joven. Ellos así nosotros los etiquetamos. Muy bien hecho. Eric. No sé si también podría contar como dialecto el caso de la chica asiática que busca conocer y aprender sobre la cultura del chico. Exactamente, y porque quiere conocer y aprender, está integrando vocabulario a su modo de hablar del que habla el muchacho. ¿Se fijan? Eso es ideológico, es ella quiere y incluso toma el vocablo que él usa para todo y le pregunta cómo lo puede usar. Ricardo. Pues también como en la entrevista muestran el chavo bailando, incluso la frase que le dice el señor, no vi si era alguien mayor, un señor, que le decía, ya te chingaste a toda tu familia con lo que vas a hacer. O sea, la frase, bueno, no tiene la palabra chingaste, no es como, a lo mejor la pueden decir en el sur de México, pero siento que es más del norte. Sí, más que todo en el contexto como lo hace, ¿no? Y luego, como decían los compañeros, o sea, la huida fácil es Estados Unidos. Allá está ubicado en un área geográfica de México específica, como decía nuestro compañero, de gente que tiene parientes allá, que lo pueden pasar, bla, bla, bla. Y luego tenemos el sociolecto. Fíjense cómo no, estos tres elementos que hemos visto hoy en clase no se pueden desprender. El sociolecto reúne todo eso y hace posible de qué nivel social, de qué clase social, de qué grupo social es el muchacho para hablar como habla, para hacer el tipo de entonación que hace, y luego nos podemos regresar a la pregunta que decía Fátima, para vestirse como se viste, para usar el cabello como lo usa. Se fijan como no se puede disociar la palabra del lenguaje corporal. Y en este caso, el sociolecto, bueno, ya decíamos, es del norte de México, es de un área específica de México que nosotros llamamos la Risca o la Independencia, y aparte todavía es de una pandilla específica que está allí, ¿no? Entonces, eso es una variante que a él le da integridad dentro de su grupo social y lo diferencia de las otras pandillas que están por allí. ¿Quieres decir algo, Miguel? Sí, de hecho, retomando también un poco lo que dice sobre la vestimenta y la misma estética, y como uno mismo es también un discurso. Hay una escena que habla bastante de toda esta identidad de la película, creo que es como Cruz Estados Unidos, no recuerdo bien, pero es una escena en la que se tiene que recortar sus patillas, habla de la pérdida de identidad que sufre este muchacho. A la que tiene que llegar para poder recuperar su origen, ¿no? Paradójicamente para recuperar su origen, o sea, su corte de pelo, su apariencia era su identidad, como lo dice muy bien nuestro compañero, y era lo que él tenía como, fíjense, nada más para decirles, porque ustedes ya llevaron semiótica y lo comprenden, para decirles el impacto que tiene la pérdida de identidad. Cuando nosotros nos apresan bueno, a nosotros no, cuando las personas las apresan o las vuelven esclavas o las encierran, ¿qué es lo primero que les quitan? La ropa y las pertenencias, y les cortan el pelo y los someten a un baño para quitarles el olor que ellos traen, y un baño incluso en las cárceles con ciertos desinfectantes, no lo sé. Y al quitarte la ropa y tus posesiones y tus olores y tu apariencia, te quitan la identidad. Y es una señal de sometimiento. Ahora te vas a vestir con la ropa que te decimos, el uniforme de la prisión, o no te voy a vestir, ¿verdad? Acuérdense que en las películas salen ahí, no los dejan cambiarse, bañarse, etc. Y, por ejemplo, a las mujeres, cuando, al menos en las películas, la agresión más fuerte para un hombre o una mujer es que le quiten el pelo. Fíjense como en las luchas apuestan la cabellera. O sea, ¿cuánto vale para una persona su apariencia? Pues es que es su identidad. En este momento de la película, cuando el muchacho se tiene que privar de esa identidad, es cuando él se vence, ¿no? Cuando
cuando ya no puede sostenerse y tiene que asumir la identidad general para volver al lugar de donde partió. José. Sí, de hecho, cuando salió la película, una semana después, yo vi un podcast que medio conocido en Monterrey, no sé si lo conozcan, que se llama La Mesa Reñoña. Bueno, en fin, hay un chavo ahí que él vivió toda la cultura colombiana, que ya no fue, pero él la vivió. Y le preguntaron, oye, ¿tú qué opinas de la película? Y decía, la película es muy fiel con todo lo que representa, o sea, y hay personas que no le gustaron, pero porque ellos no lo vivieron. Él decía, yo lo viví, yo sí vi todo está muy bien representado, incluso al final de la película, que algunos no le van a entender, otros a lo mejor lo infieren, él decía, no, es que es por esto, o sea, si no lo entienden es por esto, porque él lo vivió y él sabe a qué se refiere todos los signos, incluso la música, las colonias, las expresiones, todo, él decía que tenía un significado y había un porqué. Muchas gracias. Fíjense que yo comparto contigo esa experiencia porque, bueno, ustedes saben que yo fui maestra de educación básica muchos años y ahorita te doy la palabra, Andrea. Y luego nos mandan a esas comunidades, ¿no? A las comunidades marginadas. Mis alumnos eran colombianos. La música, yo entrando a mi colonia donde iba a trabajar, la música en todas las casas era colombiana. Y los chavos iban vestidos como van esos niños y nosotros teníamos que conseguir maestros jóvenes de educación primaria o secundaria, teníamos que conseguir que ellos se cortaran el pelo, se pusieran uniforme y bueno, a veces no venían porque los apresaban, en el fin de semana hacían redadas y se los llevaban. Es decir, sí, está muy bien reflejada la realidad y obviamente la gente que no la vive cree que es ficción o cree que es algo, pero es otro Monterrey que existe ahorita todos los días. Nosotros fuimos a hacer trabajo de campo en la Normal a la Independencia y nos decían, no se queden después de las 4 de la tarde, porque sí, a los que tenían celular, nosotros no teníamos, les robaban el celular, los asaltaban, etcétera, porque en verdad es como un lugar cerrado donde sus propias leyes y normas, y está aquí, a unos minutos del centro. Andrea, ¿qué quieres decir? Bueno, es que cuando habló sobre lo de cortarse el cabello y que eso pues era como que algo muy importante en la identidad de las personas, me acordé que hace poco había estado viendo unos videos donde hablaban sobre historia de Corea y mencionaban que, por ejemplo, en Corea son como que muy respetuosos con sus mayores. Históricamente es porque, no sé, había que agradecer demasiado a los padres porque estuvieras vivo y tu cuerpo era como que mantenerlo sano y completo, era parte de dar ese agradecimiento. Entonces no te debías cortar el cabello ni las uñas en aquel entonces porque era como que estar maltratando tu cuerpo y eso era una falta de respeto a tus padres. Entonces cuando, no me acuerdo qué gobernante puso como que de ley cortar el cabello a todos los hombres, muchos de ellos preferían morir antes que les cortaran el cabello porque era como que un sentimiento muy fuerte de traición hacia sus padres. Fíjense cómo tiene, muy bien Andrea, fíjense cómo tiene trascendencia la cultura en el discurso corporal. A veces como no sabemos de historia, hablo de mí, no sabemos el significado de la cabellera, pero esto que nos dice Andrea aplica también acuérdense, para los samuráis, aplicaba también para nuestros antiguos mexicanos, o sea, cuando ellos, y creo que en España también cortarse la coleta, aquí las mujeres se cortan el pelo y lo ponen a los pies de la Virgen, no sé qué rollo, o sea, tiene significado ideológico. Entonces, nuestra apariencia, muchachos, sobre todo en la edad que tienen ustedes, cuando son jóvenes adultos, muy jóvenes, es ir encontrando nuestra propia identidad, irla forjando. Entonces, allí está también una variante sociolectal, porque no todos los jóvenes de la sociedad regiomontana se visten como esos jóvenes, sino que eso se refiere a un área geográfica, a un sector social específico y a un grupo muy cohesionado, que casi, la familia, esos chicos, la familia la tienen en la calle, no en la casa. Si ustedes vieron la película, las relaciones familiares son muy difusas,
casi no forman parte de la vida de ellos. La vida de ellos es con sus amigos y ahí es donde encuentran afectos, donde encuentran respeto, donde encuentran identidad. Y bueno, pues como decía nuestro compañero, el final de la película es que es muy real. Los chavos o se integran o ya no son lo que eran. Acuérdense, sus amigos, unos murieron, otro andaba pegado a la iglesia porque era otra asociación que les da cobijo. Y si no estabas en la iglesia o estabas muerto, estabas con los amigos. Y si no estabas en ninguna parte, pues ya no estás, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a él? Pierde su identidad, pierde el modo de vida, pero no se resigna, por ejemplo, en Nueva York a conseguir una nueva manera de vida. Está arraigado, como los mexicanos somos así, estamos muy arraigados a nuestro entorno. Bueno, me regreso a la pregunta, ¿cómo influyen estos elementos, estos que hemos visto en la clase de hoy, en el estudio del discurso histórico? ¿Qué tendrán que ver? O sea, entonces el estudio del discurso histórico se va volviendo más denso, se va volviendo con más volumen, tiene más caras. Arnoldo, ¿qué quiere usted decir? Hace rato mencionábamos a la escritura como una forma de comunicación, en este caso hasta del presente con el pasado. Bueno, pues el hecho de que haya idiolectos y sociolectos en esta forma de escritura, o sea, diferentes estilos de escritura, también va a afectar cómo entendamos un texto o no. Muchas veces, como habíamos visto, de hecho hace como 3 clases que intentamos leer varios textos en español antiguo, pues sí, o sea, se pueden entender más o menos y si uno tiene práctica se entienden perfectamente, pero es una complicación porque no es el mismo lenguaje y eso es muy probablemente porque hay diferentes factores ahí del estilo de escritura de la época que influyen en cómo se redactaron y que no tienen que ver con lo que existe actualmente. Y bueno, gracias, no solo en el aspecto físico de la escritura, si yo no sé del tema, pues tampoco, ¿verdad? Vamos a ver que ustedes van a un archivo y encuentran un documento del siglo XVIII, XVII, pero saben el tema a que se refiere. Se los digo porque lo van a vivir. Cuando uno está paleografiando y sabe del tema, ha leído en otras partes, sabe el contexto, es mucho más fácil leer. Pero yo se los presenté así, sin ningún contexto, ni ningún antecedente, solo para que vieran que algo se pierde y algo se mantiene, y que entonces la linealidad de la escritura es virtualmente posible de hacerlo. Obviamente no en una clase de repente, sino que la paleografía es una cosa de tiempo, ¿verdad? No es, o sea, como decía Sabdiel, bueno, no porque ya lo practicó, pero todos estos elementos interfieren en el estudio del discurso e influyen cuando es escrito. Y cuando no es escrito, ¿existirán estas variantes? O sea, ¿existirá un estilo de arquitectura según la región? ¿Existirá un estilo propio del arquitecto que construye? ¿Existirá un tipo de materiales o espacios o diseños de acuerdo al sector social al que está dirigido el edificio? Fíjense cómo estoy trasladando todo lo escrito a otra área del conocimiento para que ustedes vean cómo, aunque se vaya al terreno de la semiótica, estas variantes son universales. Según la región se construyen las casas o los edificios o se pintan los cuadros. Según la ideología del autor se matizan los modos o maneras como se realizan los discursos, los edificios, las casas, las pinturas, las canciones. Y por supuesto que el grupo social a que pertenezca el autor va a condicionar el modo, la materialidad o el diseño de ese elemento discursivo que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, cuando estemos hablando de historia, obviamente su tarea principal son los archivos, pero acuérdense que la historia no solo está en los archivos, sino sería muy limitado. La historia está en muchas partes y está en todas las cosas en las que nosotros tengamos que reconstruirlas para poder interpretarlas. Bien, muchachos, vamos a seguir trabajando la próxima semana, ahora con enunciación. Les voy a subir la carpeta con los materiales del trabajo de hoy y ya que terminemos enunciación, vayan pensando, porque este glosario que tenemos allí en la carpeta de hoy, ese glosario va a estar aplicado a su trabajo. Van a tomar su objeto de estudio y elemento por elemento lo van a ir justificando, pero todavía no acabamos. Acabamos el jueves y luego ya les diré qué hay que hacer. Muy bien, les voy a poner un sondeo aquí en el chat para ver quién
quiero, aunque ya descargué la lista, pues quiero saber quién terminó. Muy bien. En las órdenes las mujeres se cortan el cabello. Sí, se cortan Elías Yared, claro que es el sopiñalero. Y ahora muerto, pues se volvió leyenda. Las órdenes religiosas, las mujeres aquí nos subió Ricardo un video para explicar la película, pero ya está gratis online, Ricardo. Ahorita que les andaba buscando un tráiler, vi que estaba gratis para verla, muchachos, si la quieren ver. Y las trenzas también, ¿verdad? O sea, son cosas culturales que les hemos dado un valor. Les voy a poner aquí el sondeo de los votos para cerrar la clase y nos veríamos el jueves con todísimo gusto, ¿verdad? Para terminar nuestro glosario. Asistencia 29 de septiembre. Para terminar nuestro glosario y ahora sí empezar nuestro trabajo de aplicación en los canales de los equipos, pero primero pues tenemos que entender el glosario y eso es lo que vamos a terminar. Entonces el jueves terminamos con los conceptos que no hayamos visto, revisamos dudas y planeamos el siguiente paso. Les estoy poniendo aquí en el chat del grupo, les pido de favor que manden su voto para poder yo cerrar esta clase en tiempo y forma y les agradezco por supuesto el favor de su atención. Termino la grabación mientras ustedes votan y les pido por favor que se apunten porque solo van 8 respuestas. ¿Ok? Muy bien. Y acuérdense que la lista de inicio y la lista de cierre y yo con eso hago mi reporte. Les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan un buen martes y el jueves nos vemos en clase. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Cierro la reunión. Gracias.